Conciencia Qin. A través de las matemáticas llegaron los mayas a la comprensión de las grandes verdades cósmicas. Sabían ellos que todo el universo se mantiene a base de un código armónico, en el cual el humano es tan solo una fracción exponencial. Por eso enseñaban a sus hijos a vivir en armonía con el entorno. Sabían ellos que para vivir en esta sincronización armónica se debía sacrificar todos los efectos psicológicos que alteraran dicha armonía. Dichos elementos psíquicos o egos, al ser eliminados o sacrificados, permiten que la conciencia Qin, o en otras palabras, la unitotalidad, se manifieste en nosotros. Lamentablemente, los investigadores no han sabido comprender lo que significaba para los mayas el sacrificio. Han malinterpretado esto con sacrificios humanos, que nunca existieron en la edad de oro de los maestros del Maya. El Itzam Ye, o misterio de la vida. Los sabios mayas dejaron esculpida su gran comprensión por la existencia. Sabían que el secreto de la vida está en la semilla, la misma que dio origen a sus antepasados, por la mano de los dioses. Para que el Itzam despierte, para que el espíritu puro renazca, es indispensable hacer que la savia del Yaché, el árbol sagrado, ascienda alimentando al ave divina, Kuk, ave inmortal. Fueron los mayas, grandes místicos y magos de las aguas. Los cenotes sagrados, los ríos, el mar despertaba en los Itzaes grandes aspiraciones por ser el elemento vital del señor Chad, señor de la semilla y las aguas espermáticas. Inlakech. Y un tercer aspecto muy característico y determinante en el desarrollo de los mayas despiertos fue el amor, como una manifestación de una fuerza universal que enlaza a todas las criaturas con Itzapna, el Padre Creador, aquel que se refleja en el espejo de Esnaf, donde todos los seres son uno. Inlakech quiere decir yo soy tú. Allakem, tú eres yo. Bien lo sabían los sabios mayas. Si te destruyo, me destruyo a mí mismo. Si te ayudo, me ayudo a mí mismo. Este factor determinante en el desarrollo de los grandes sacerdotes del Mayab los llevó a la integración con la fuerza Kukulcán. Inlakech. Kuna Ku. Enigma. Tengo una interrogante. ¿Qué fue lo que le sucedió a los mayas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Se autodestruyeron? ¿Se fueron a otro mundo? ¿Se extinguieron? Veamos qué opina la gente sobre esto. Dicen los estudiosos que debido a que cada año iban abriendo más más espacios para sembrar, para la agricultura, llegó el momento en que la tierra se empobreció. Ellos se fueron a otro lugar, pero no un lugar físico, sino a otra dimensión. La historia nos platica de cuestiones como algunas enfermedades posiblemente. Puede haber también sido la tierra que a lo mejor ya no les daba para comer a todos, ¿sí? Y la idea más que no cuadra tampoco mucho es la de la cuestión de los extraterrestres que se fueron a otro lado. Los desechos no se iban, sino que se quedaban ahí, y eso
desató muchas epidemias, y esa fue una de las razones por las que los mayas decidieron abandonar sus ciudades e irse a poblar otros lugares. Yo creo que hay algunas versiones extraordinarias de esa desaparición de los mayas. Yo pienso más bien en evoluciones y en algunos movimientos propios de esa evolución. Los mayas efectivamente viven fenómenos de reducción de su población, de migraciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No encontramos efectivamente una línea genealógica de unos grupos con otros. En toda esta región están descubriendo aportes arquitectónicos, culturales, científicos, que al parecer no tienen nada que ver con nosotros. ¿Quién construyó plazuelas y dónde están los que construyeron plazuelas? Yo pienso que todavía existen y que están entre nosotros, simplemente que el modernismo acaba con las tradiciones, las raíces, pero en esta parte del país no tengo entendido que se haya desarrollado mucho más, con más fuerza en el sureste mexicano y parte de Centroamérica, pero si te fijas, muchos de nosotros tenemos rasgos de ellos, y algunas de las cosas que utilizamos. La cultura de las más fuertes de nuestro país fue los mayas, y sigue siendo, aunque ahora ya no se hable del dialecto, que no era un dialecto, es una gran lengua, que los historiadores que vinieron de España decían que el mensaje del amor era el idioma de los mayas, el más fuerte de nuestro país. Desafortunadamente sabemos que con la llegada de los españoles, muchos de ellos desaparecieron por las matanzas, las grandes matanzas, que incluso los mismos españoles se sorprendieron de los avances que tenían, de los conocimientos, y como dices tú acertadamente, en la actualidad todavía no logran descifrar algunos de esos conocimientos que se tenían. Pues yo creo que quizás se fueron perdiendo poco a poco lo que ellos habían cultivado o sembrado, los conocimientos que tenían, y a lo mejor entre ellos mismos quisieron, pues no sé, desaparecer, o incluso antes de la llegada de los españoles, quizás ellos también influyeron para que esta civilización no se extinguiera. Se habla de un meteorito que cayó hace muchos millones de años, miles de años, en Yucatán, que era debido a la causa también, que no está comprobado científicamente, más o menos existe la teoría. Me doy cuenta que la desaparición de los mayas vino a raíz de una gran sequía. No llovió durante muchos años, entonces los mayas, desesperados contra los dioses, atentaron contra su propia cultura. Se fueron extinguiendo poco a poco debido a diferentes factores, uno de ellos por los cambios que ha tenido el acomodamiento de la tierra, y otros porque ellos eran demasiado celosos para lo de las mezclas de las mismas culturas. Entonces se fueron para encontrar pues la mejor forma de vida, porque inclusive ya en las grandes ciudades era imposible el sostenimiento. Acabaron con algunos recursos, ¿verdad? Entonces claro, se fueron diluyendo, pero lo que quedó de la época clásica llamada de ellos, ahí está todavía. Y pues es realmente curioso saber que pues de pronto hay un periodo en el que completamente está borrado de la historia, ¿no? Que ya no se encuentran más datos acerca de cuál fue la situación de la sociedad hasta cierta época, siendo que pues, se habían desarrollado muchísimos avances en muchas de las áreas del conocimiento. Pareciera como que se hubieran extinguido del planeta.
Para que el Itzam despierte, para que el espíritu puro renazca, es indispensable hacer que la savia del Yaché, el árbol sagrado, ascienda alimentando al ave divina, Kuk, ave inmortal. Fueron los mayas, grandes místicos y magos de las aguas. Los cenotes sagrados, los ríos. El mar despertaba en los Itzaes grandes aspiraciones por ser el elemento vital del señor Chad, señor de la semilla y las aguas espermáticas. Inlakech. Y un tercer aspecto muy característico y determinante en el desarrollo de los mayas despiertos fue el amor, como una manifestación de una fuerza universal que enlaza a todas las criaturas con Itzapna, el Padre Creador, aquel que se refleja en el espejo de Esnaf, donde todos los seres son uno. Inlakech quiere decir yo soy tú, Allakem, tú eres yo. Bien lo sabían los sabios mayas. Si te destruyo, me destruyo a mí mismo. Si te ayudo, me ayudo a mí mismo. Este factor determinante en el desarrollo de los grandes sacerdotes del Mayab los llevó a la integración con la fuerza Kukulcán. Conciencia aquí. A través de las matemáticas llegaron los mayas a la comprensión de las grandes verdades cósmicas. Sabían ellos que todo el universo se mantiene a base de un código armónico, en el cual el humano es tan solo una fracción exponencial. Por eso enseñaban a sus hijos a vivir en armonía con el entorno. Sabían ellos que para vivir en esta sincronización armónica se debía sacrificar todos los efectos psicológicos que alteraran dicha armonía. Dichos elementos psíquicos o egos, al ser eliminados o sacrificados, permiten que la conciencia kin, o en otras palabras, la unitotalidad, se manifieste en nosotros. Lamentablemente, los investigadores no han sabido comprender lo que significaba para los mayas el sacrificio. Han malinterpretado esto con sacrificios humanos, que nunca existieron en la edad de oro de los maestros del Mayab. El Itzam Ye, o misterio de la vida. Los sabios mayas dejaron esculpida su gran comprensión por la existencia. Sabían que el secreto de la vida está en la semilla, la misma que dio origen a sus antepasados, por la mano de los dioses. Ellos no se iban, sino que se quedaban ahí, y eso desató muchas epidemias, y esa fue una de las razones por las que los mayas decidieron abandonar sus ciudades e irse a poblar otros lugares. Yo creo que hay algunas versiones extraordinarias de esa desaparición de los mayas. Yo pienso más bien en evoluciones y en algunos movimientos propios de esa evolución. Los mayas efectivamente viven fenómenos de reducción de su población, de migraciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No encontramos efectivamente una línea genealógica de unos grupos con otros. En toda esta región están descubriendo aportes arquitectónicos, culturales, científicos, que al parecer no tienen nada que ver con nosotros. ¿Quién construyó plazuelas y dónde están los que construyeron plazuelas? Inlakech.
Cuna Q. Enigma. Tengo una interrogante. ¿Qué fue lo que le sucedió a los mayas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Se autodestruyeron? ¿Se fueron a otro mundo? ¿Se extinguieron? Veamos qué opina la gente sobre esto. Dicen los estudiosos que debido a que cada año iban abriendo más más espacios para sembrar, para la agricultura, llegó el momento en que la tierra se empobreció. Ellos se fueron a otro lugar, pero no un lugar físico, sino a otra dimensión. La historia nos platica de cuestiones como algunas enfermedades posiblemente, puede haber también sido la tierra que a lo mejor ya no les daba para comer a todos, ¿sí? Y la idea más que no cuadra tampoco mucho es la de la cuestión de los extraterrestres que se fueron a otro lado. Yo pienso que todavía existen y que están entre nosotros, simplemente que el modernismo acaba con las tradiciones, las raíces, pero en esta parte del país no tengo entendido que se haya desarrollado mucho más, con más fuerza en el sureste mexicano y parte de Centroamérica, pero si te fijas, muchos de nosotros tenemos rasgos de ellos y algunas de las cosas que utilizamos. La cultura de las más fuertes de nuestro país fue los mayas, y sigue siendo, aunque ahora ya no se hable del dialecto, que no era un dialecto, es una gran lengua, que los historiadores que vinieron de España decían que el mensaje del amor era el idioma de los mayas, el más fuerte de nuestro país. Desafortunadamente sabemos que con la llegada de los españoles muchos de ellos desaparecieron por las matanzas, las grandes matanzas, que incluso los mismos españoles se sorprendieron de los avances que tenían, de los conocimientos, y como dices tú acertadamente, en la actualidad todavía no logran descifrar algunos de esos conocimientos que se tenían. Pues yo creo que quizás se fueron perdiendo poco a poco lo que ellos habían cultivado o sembrado, los conocimientos que tenían, y a lo mejor entre ellos mismos quisieron, pues no sé, desaparecer, o incluso antes